Jehová Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre por nosotros y por todas las criaturas vivas del universo entero, Señor. En esta mañana te agradecemos por la vida, por la salud que nos has brindado hasta este momento y también por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin que las merezcamos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y de recibir tu divino mensaje, Señor. Te pedimos que nos des el entendimiento y la memoria para guardarlo en nuestra mente y nuestro corazón y posteriormente ponerlo por obra y por hábito en el tiempo venidero, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Vamos a la lección. La parte 1 o parte del sábado se titula El conflicto inminente, es el título general de toda la lección de las partes de cada día de la semana. Lee para el estudio de esta semana Apocalipsis capítulo 14 versos 7 y 9 y 12, capítulo 4 verso 11, capítulo 13 verso 1 y 2, capítulo 12 verso 3 al 5, capítulo 17 capítulo 12 verso 3 al 5 y 17 por separado. Capítulo 13 verso 11 al 18. Para memorizar. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verichip del tamaño de un grano de arroz que puede implantarse en un espacio en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el biochip o verichip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666, pero algunos tienen que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de hoy es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción,
la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. La lección de esta semana se basa en el conflicto. Bueno, eso ya. Vamos con la parte 2 o parte del domingo, que el subtítulo o título de esta parte es el conflicto final del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Comparemos Apocalipsis 14, 7 y 9 con 4, 11. Vámonos a la Biblia. Apocalipsis 14, 7 y 9 con 14, 11. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Con 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, ahí nos dice de la adoración. Dice la pregunta: ¿cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? Pues como vimos en Apocalipsis 9 y 7, dice que 14, 9 y 7 dice que adoremos al que creó todo el universo, todas las cosas. Y en Apocalipsis 4:11 dice que Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por
tu voluntad existen y fueron creadas. Y nos da a entender en la cita anterior que no es digno adorar a la bestia, pero sí va a haber personas que adoren a la bestia. Entonces pues debemos ser muy cuidadosos porque sería malo para nosotros elegir adorar a la bestia. Ok. De esa manera cambiamos de pantalla. ¿Cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? Pues el tema es la adoración a Dios o la adoración a la bestia. La adoración a Jehová Dios o la adoración a la bestia. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación con la teoría de la evolución como telón de fondo, que ha tomado al mundo por asalto en los 2 últimos siglos. El sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Lee Apocalipsis 12:17 y 14:12. Vamos de nuevo a la Biblia. Apocalipsis 12:17 y 14:12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. (14:12) dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La pregunta dice: ¿cómo encuentra su expresión final la adoración al Creador? Pues con la adoración y la obediencia, porque dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la pasión, dice, el amor o
el sacrificio y todo. La adoración al Creador, mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios, se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Mientras que la observancia del falso día de reposo, o sea, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no puede ver. Persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Parte 3 o parte del lunes se titula La crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz, de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza en última instancia. Él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer al mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. Lee Juan 16:2, Mateo 10:22 y segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 12 y primera carta de Pedro capítulo 4 verso 12. A la Biblia de nuevo. La primera cita es Juan 16:2. San Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mateo 10:22.
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Dice la pregunta: ¿qué experimentó la Iglesia del Nuevo Testamento y cómo se aplica esto a la Iglesia de Cristo del tiempo del fin? Pues dice que la Iglesia estaba destinada a sufrir persecución por adorar a Cristo verdaderamente. Y también al final va a suceder algo de eso. La persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la Iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, esta ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida, cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro. De repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12 nos da esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa.
por su gracia, se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Por el poder de Cristo triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. Como vimos en la lección 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno de la adoración. La bestia usa el engaño y cuando ella falla, la fuerza y la coerción. Falta lo que Dios diga, pues ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Y sin embargo, no, la Iglesia Católica no la está obedeciendo a la palabra de Dios, están obedeciendo la ley de un hombre. ¿Qué más clara queremos la información? Dios ya habló. Ahí depende de nosotros si queremos seguir engañados o queremos corregirnos. Parte 4, parte del martes, se titula Identifiquemos a la bestia, primera parte. Apocalipsis 13, 1 y 2. Vamos a la Biblia otra vez. Apocalipsis 13, 1 y 2. Sí, es 1 y 2. Sí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pues sí, el dragón es el diablo y la bestia es su creación. Dice la pregunta, ¿de dónde surge esta bestia y quién le da autoridad? Pues ahí está, ya lo dije, el dragón es el diablo el que supuestamente le da autoridad a la bestia. Y la bestia es su fanaticada que va a tener de su lado y ya. El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis 12, 3 al 5 dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia se nos dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde,
cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Isaac Bacchus declaró al trasladar la sede del imperio a Constantinopla. Aquí está explicando, claro, que el libro de sobre el poder de esta bestia se nos dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Isaac Bacchus declaró: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Según Tomás Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido a la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. ¿Para quién? Pues sí, es la bestia en la Biblia. No, la bestia es la Iglesia Católica, según aquí se entiende. Pues es la bestia porque está obedeciendo a lo que Constantino decretó, que tenían que adorar el domingo. Y el domingo era el día del sol, ahí dice claro en la Biblia. El domingo adoraban los que adoraban al sol, no adoraban a Dios. Y por eso está mencionando aquí a Constantino, porque dice que él fue el que cambió el día de adoración, y eso lo leí en un libro de la Iglesia Católica también. Por eso sé que eso es la verdad. Y ahorita el diablo pues sabe que los que adoran el día domingo pues ya los tiene de su lado. ¿Por qué crees que van a su devoción y luego van con unas mentadas como antier los que encontramos, que según vinieron a su cabalgata de devoción a Gómez Farías y después para allá
Hasta me reventaron la madre porque yo pasé, nomás porque pasé bien cerquita de ellos, pues no se veían en lo oscuro. ¿Usted cree que esa gente está del lado de Dios? Está del lado del diablo. ¿Qué más claridad queremos de las cosas? Como le dije a la noche el día que me dijo, no vas a ir a la misa. La misa yo de misa y luego, ¿para qué cosa va uno a la misa? Le digo, si yo hoy que vine de la misa, le vine inventando a madre, a sus hijos, a sus propios hijos. Entonces, ¿a qué vamos? Y si lee Apocalipsis 13, 1 y 6. Vamos a cambiar a la Biblia. No, pues, lo que se ve no se juzga. Lo que se ve no tiene ya dudas de cómo, sí, cómo son las cosas. Yo decía que se lamentaba al pueblo y no, entre los hijos. Dije, la lamentar los hijos, mi perro. Apocalipsis 13, 1 y 6. 13, 1 y 6, lo que acabo de leer. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Luego el 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí está. Continuamos con la lección. Casi me equivoco. Dice la pregunta, ¿qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de la bestia? ¿Qué palabra clave se utiliza ahí? Dice que palabra de blasfemia contra Dios. Dice, la Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con 2 ejemplos. 1. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y 2. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Ahí está. Más claro ni el agua. Dice, la Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con 2 ejemplos. 1. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y 2. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Eso es el Papa con los sacerdotes. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de
perdonar pecados. El papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Ahí está, cada vez más datos. Ahí va a salir al revés, como dicen los católicos, que las otras religiones son del diablo. Y es lo contrario. Identificamos a la bestia, segunda parte, es parte 5, parte del miércoles. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Dice, lee Apocalipsis 13:5. Vamos nuevamente a la Biblia. Un momento. Y vamos a leer Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es la bestia. Dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y de ahí se debe escribir la característica. Pues ahí quiere decir que tiene su tiempo para que haga de las suyas. Que diga las blasfemias de que yo soy el representante de Dios en la tierra y puedo perdonar los pecados de los pecadores, y eso no es verdad. Porque por decir una persona peca, va y se confiesa y regresa y vuelve a hacer los pecados, y peor aún, peca más. Ahí está otro resultado que está contra Dios. Porque ni el cura ni el papa tienen el poder para perdonar los pecados. Dice que solamente Jesucristo tiene ese poder. Recuerda de la lección 4 que Dios nos da una clave para entender los tiempos proféticos. Un día profético equivale a un año literal. 40 meses entonces son 4,000 años. Pues todavía está en eso. 40 meses, y es suponiéndolo de 30 días. Luego hago la cuenta. 42 meses. Si calculamos el periodo de 42 meses mencionado en Apocalipsis 13:5 usando el más
el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos o años literales. El papado ejerció una gran influencia desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, pero cuando Verdier, un general de Napoleón, tomó cautivo al Papa en 1798 después de Cristo, el periodo profético de la supremacía papal terminó y se cumplió la profecía de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como el embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Durante su discurso del 6 de junio de 2012, ante más de 15,000 personas reunidas en la plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: "El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana". Vaticana. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observancia la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se culminará y condenará a los que guardan los mandamientos. ¿Qué más señas de la bestia queremos? Ahí está. Dice que en las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y se condenará a los que guardan los mandamientos. ¿Qué ejemplo de santidad? Pues sí. Y es el discurso que dio el Papa Benedicto XVI. Y hasta aquí está la página del Vaticano donde se puede encontrar eso. Está bueno que le leas eso un día a tu tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Gente necia que no. El que quiera buscar a Dios lo va a buscar por su propia iniciativa. El que no es tiempo perdido, la gente necia es tiempo perdido, Stalin. No. Parte 6 o parte del jueves dice: la bestia que sube de la tierra.
lee Apocalipsis 13, 11 al 18. Vamos a la Biblia de nuevo. Apocalipsis 13, 11 al 18 dice: corroboramos que es 13, 11 al 18, sí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahí está, ese es el gobierno, el gobierno que se impone, que impone la adoración de la Iglesia Católica. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y se dice que la herida mortal fue la retención del Papa por un personaje de antes. Ya lo leí ahí. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es lo que decía yo, el diablo también puede hacer milagros con tal de engañar a la gente. Sí. Eso le digo a tu casa, que basta trabajo, pues la cosa que harta gente se va a engañar. Pero pues hay que concentrarse uno, y hay que meditar, y hay que cambiar las cosas uno. Ya la demás gente es como digo, Dios los va a llamar, y el que quiera atender el llamado pues lo va a llamar. Es como ahorita, como le decía yo al David y al Edgar ahí abajo, porque tuvimos pláticas sobre esto. Les dije que les digo que porque ellos, porque me decía el Edgar que ellos no saben, que no entienden de la Biblia, que no la estudian. Le digo, pero pues aquí tienen el mensaje, le digo, soy yo el que les puede dar estudios bíblicos, le digo, para que lo entiendan, le digo, pero si ustedes no quieren hacerlo, le digo, pues ya no es problema. Le digo, ustedes van en el juicio final, le digo, ustedes van a estar enfrente de Dios, le digo, y le van a decir que no sabían de la Biblia o que no tenían información, le digo. Y entonces Él les va a decir, tal día, tal fecha o en tales ocasiones, esta persona te habló de la Biblia y tú no le hiciste caso, y le digo, y hasta les va a enseñar las imágenes, le digo, de cómo fue o dónde fue, le digo, y como que se pusieron a pensar. Le digo, pues así es. Todo está grabado ahí en video y en audio y en imágenes.
Y dice, entonces a nosotros nos va a caer el diablo. También hace grandes señales, dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí también los que no entiendan van a comparar a esa bestia que tiene la herida de la espada con Jesucristo, pero no es. Y hacia que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino al que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí está. Claro. Volvemos a la lección para contestar la pregunta. ¿En qué se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis 13? Bueno, aquí explica más enseguida la diferencia. Dice que la primera bestia surgió del mar. La segunda subía de la tierra. Y el mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético, durante el que la primera bestia ejerce su autoridad, es decir, cobra importancia alrededor de 1798 después de Cristo. Estados Unidos se encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en 1776, adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial a fines del siglo XIX. Juan continúa. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En la profecía bíblica los cuernos simbolizan poder. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía. Los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales de gobierno que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos, la libertad política y religiosa. Órale. Pues es un gobierno, como dije.
el gobierno de un país. Es el gobierno del mal. La bestia de la ambición. Lee Apocalipsis 13, 11 y 12. Ya estamos en la Biblia. Vamos a ir a la Biblia otra vez. Apocalipsis 13, 11 y 12. Apocalipsis 13, 11 y 12 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ok. Y la bestia que vi me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Sí, la primera bestia subió del mar. Y la segunda bestia subía de la tierra. Sí, exactamente. Exactamente. Dice la pregunta: ¿qué cambios ves en esta bestia y en cómo habla? Pues subió de la tierra, al contrario de la otra que subió del mar, y tiene 2 cuernos, nada más, y la otra tenía 7 cabezas. Las 7 iglesias. Son 7 iglesias las que no adoran en sábado. Las iglesias que no adoran en sábado son las 7 cabezas de la bestia. Por eso los testigos de Jehová que según ya van a respetar también el sábado. Esta nación mansa, semejante a un cordero, a la larga habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia y abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la Iglesia y Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Lo fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llega a ser y continúa siendo ahora. Pero eso está a punto, eso ya va como quien dice, ya va llegando
a su máxima altura y ya se va a ir en picada porque ya está metiendo las patas donde no debe. Y el poder de la libertad de adoración o de expresión se va a imponer y ya los autoritarismos van a tener que desaparecer para estudiar y meditar. Adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abed, negó que se postraran ante una imagen de oro o serían arrojados a un horno de fuego. Babilonia antigua, Babilonia moderna, la cuestión es adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces no nos amoldaremos al mundo actual, sino que viviremos según la voluntad de Dios, que se encuentra en su palabra. Esa es nuestra única seguridad. Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje, y para conseguir esto obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y les induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tenga del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos exigir un categórico "así dice Jehová". Así que debemos de confiar únicamente en los dos testigos de Jehová Dios, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No debemos confiar en otras doctrinas, porque dice claramente que antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos exigir un categórico "así dice Jehová" en su palabra. Amén. Vamos con la carta misionera
y el testimonio de Alina. Se titula El momento de testificar es hoy. Una de las cosas que más le gusta a Alina de ser alumna de la escuela cristiana Saoksky en Rusia es el programa anual de Navidad. Cada año los 210 niños de la escuela tienen la oportunidad de participar en una obra de teatro sobre el nacimiento de Jesús ante cientos de niños del pueblo de Saoksky y de otros lugares. Los niños que asisten al programa de Navidad también aprenden a hacer diversas manualidades y se van a casa con golosinas de regalo. Se trata de un programa de divulgación misionera destinado a alcanzar los corazones a través del amor de Jesús. Todos esperan con impaciencia el programa de Navidad. Es ya una tradición desde el año 2003. Los alumnos de las escuelas esperan para poder participar en el programa. Los niños del pueblo esperan para asistir al programa y también los padres y otras personas esperan con impaciencia el gran acontecimiento. Alina empezó a participar en el programa cuando tenía 11 años. Ni siquiera era una alumna de la escuela cristiana Saoksky. Sin embargo, quería participar, así que ayudó a montar el árbol de Navidad. Durante 5 años seguidos, Alina participó en el programa. Cuando llegó el 6º año, no estaba segura de poder participar porque estaba enferma. Le preocupaba no tener fuerzas para ir al programa, así que oró: Dios, dame fuerzas para que pueda glorificar tu nombre en el próximo programa. Su estrés aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la inauguración. Le preocupaba no poder participar. Sin embargo, cuando llegó el gran día, se sintió perfectamente. El primer día también transcurrió bien. Disfrutó viendo las sonrisas de los niños y adultos mientras le daban las gracias a ella y a otros alumnos de la escuela cristiana Saoksky que habían participado. Entonces se le acercó una familia con 4 niños. Querían hacerse una selfie. Ella estuvo de acuerdo. Después la madre le preguntó: ¿por qué haces este programa y gastas tanto tiempo y dinero en extraños? Alina se quedó un rato en silencio. Pensó en cómo responderle. Porque había querido participar en el programa durante los últimos 6 años. Finalmente habló: todo aquel que ama de verdad a Dios, ama también de verdad a su prójimo y quiere compartir el amor de Dios haciendo buenas obras, le dijo. Alina habló con la familia durante un largo rato. Les habló de la escuela cristiana Saoksky y de la iglesia adventista del séptimo día. Les habló de los clubes de conquista, de conquistadores y aventureros de su iglesia, e invitó a los niños a asistir a ellos. Los padres llevaron a sus hijos que tenían edad para ser conquistadores a la siguiente reunión del club de conquistadores. Los chicos asistieron a una segunda reunión, pero después no volvieron.
Alina no sabe que ha sido de la familia y no sabe cómo ponerse en contacto con ellos, pero no está preocupada porque está segura de que se logró plantar una semilla en sus corazones. Confía en que Dios hará crecer la semilla y atraerá sus corazones hacia el fin, hacia Él. Al fin y al cabo, el apóstol Pablo dijo: yo sembré, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. Su parte solo consistía en hablarle a la familia de Dios. Era la primera vez que daba testimonio de Dios por mi cuenta, dijo Alina. Fue muy bonito que Dios me diera fuerzas para estar bien y hablar con ellos. Estoy muy contenta de haber podido mostrar su amor a los demás. Alina añadió que aprendió lo importante que es no tener miedo de hablar de Dios, incluso cuando nos fallan las fuerzas. Dios está cerca y nos da fuerzas. Debemos creer en Él. Debemos creer en Jehová Dios. Bueno, eso ahorita nada más por el himno. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana, Señor, y te agradecemos por la oportunidad que nos diste de recibir tu divino mensaje. Te agradecemos por la vida y la salud nuevamente hasta este momento. Y te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento y la memoria para atesorar estas palabras que acabamos de leer y escuchar, y que meditemos en ello y que cambiemos cosas en las que estamos equivocados, Señor. Perdónanos por lo que transcurrió antes de saber la verdad. Y bueno, danos la fuerza para corregir nuestros pasos y para seguir el camino como tú nos lo indicas. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están
adorando simbólicamente a la bestia, Señor, te pedimos que toques sus corazones para que se acerquen a ti, Señor. Y sabemos de antemano que tú tienes tus distintas formas para llegar a ellos y en su momento lo harás, Señor. Me pongo en tus manos como una herramienta para que se haga tu santa voluntad, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, los seres vivos enfermos en el mundo, Señor, dales la sanación. Te pedimos por todas las personas que se encuentran con alguna necesidad, ya sea cual sea su necesidad, Señor, te pedimos que les des lo que ellos necesiten, Señor, de acuerdo a tu santo juicio. Sin otra cosa que agregar, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida y nuestra salud para los días venideros, Señor, para que sea tu santa voluntad la que se imponga sobre nuestro cuerpo mortal y nuestro espíritu, que es para ti, y nuestra alma. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.